Bueno, y ahora vamos a seguir con las entrevistas. Les vuelvo a pedir disculpas por el estado de mi voz, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para poder traerles a ustedes el mejor programa que somos capaces de producir. Esta semana, en estos días, la Fundación Proteger ha renovado sus autoridades y ha sido reelecto, o sea, va por un segundo periodo, Luciano Galfione. Luciano Galfione, empresario nacional, una pyme nacional del palo de los textiles, ya está conectado con nosotros. Luciano, Nora Ancha te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, por favor. Poneme más bajita la cortina. Gracias. Luciano, a ver, yo quiero arrancar por otro lado de las cosas, porque le voy a contar a la gente que Luciano Galfione es el dueño, el titular, quien administra la empresa Galfione y compañía. Los orígenes de la empresa se remontan al año 47, cuando el señor Hugo Galfione y su madre, la señora Josefina Ciliario, compraron una fábrica de medias ubicada en el predio de la calle José Mármol 2042 de Cava. Quiero llevarte a esos tiempos, quiero la historia familiar, porque nosotros queremos mostrar que empresarios y trabajadores pueden llegar a estar de un mismo lado del mostrador y que en este caso, cuando estamos hablando de pymes, generalmente hablamos de historias de trabajadores, de familias que empezaron muy chiquitas. ¿Cómo empezó Galfione y compañía? ¿Cómo era Josefina? ¿Quién era Josefina Ciliario? Bueno, Josefina era lo que sería mi bisabuela, y bueno, viene toda de una historia familiar de inmigrantes, obviamente, donde, bueno, mi abuelo paradójicamente tenía campos en Santa Fe, y por ese entonces, en el año 47, un país donde se veía que el futuro era industrial y digamos, y producir iba a ser lo que la Argentina se iba a dedicar, decidió vender esos campos junto con su madre y se vinieron a la ciudad, pusieron una fábrica y así empezaron de a poquito. Esa fábrica de medias terminó transformándose en una hilandería y así, bueno, fueron creciendo y bueno, al calor de nuestro país, ¿no? Con todos los idas y vueltas que tuvo. Después se incorporó mi papá. Mi abuelo Hugo se murió cuando mi papá era muy joven, entonces mi papá se tuvo que incorporar con mi abuela muy joven también, reconstruir de vuelta toda la empresa y bueno, y cada ¿Eso vez en qué año? ¿En qué año tu padre y, le toca la parte de la reconstrucción? mi papá estaba terminando el secundario, así que calculá a ver, déjame hacer la cuenta, pero sería el 68, ponele. Dictadura de Onganía, estamos hablando, de Sí, ese más o proceso menos por ahí. económico, claro. Sí. No, y mi papá después vivió todas, ¿no? Claro. Vivió la Contanos tu dictadura, pero padre qué te vivió... contó de la reconversión económica de Martínez de Hoz. No, mi papá las sufrió todas. Mi papá se cayó y se levantó como el ave fénix. Por cada una te puedo contar todas las historias, no solo la dictadura, después vino la hiperinflación, después vino el menemato y le agarraron los bonos 82, los bonos 89, el corralito, bueno, y así sucesivamente hasta que después nosotros, con mis hermanos, hoy somos 3 hermanos nosotros que también nos incorporamos a la empresa, ya la primera generación profesional, ¿no? Siempre reinvirtiendo todas las utilidades de la empresa para en pos de poder crecer y demás. Y bueno, en nuestra parte nos tocó el macrismo. y bueno, y de vuelta, volver a recomponer, pandemia, bueno. Lo que vive la Argentina, ¿no? Y lo que viven los empresarios pymes, que a veces se nos endilga de cazadores del zoológico, de prebendarios y demás. Bueno, para nosotros la empresa es parte de nuestra familia, los trabajadores son parte de nuestra familia
y bueno, y hay que conocer y estar y saber lo que es llegar a fin de mes y tener que pagar los salarios, independientemente de que nos vaya bien o nos vaya mal, porque para nosotros los trabajadores no son un número o un legajo, sino que son familias que conocemos todos, sus hijos, sus esposas, sus esposos, lo que sea, y bueno, nada, es lo que sabemos hacer, lo que me enseñó mi papá, lo que a mi papá le enseñó mi abuelo, y así, a trabajar, a producir, a reinvertir lo que uno gana, y nuestro mayor orgullo es cuando podemos generar más y más empleo, generar más y más trabajo argentino, y bueno, eso es a eso nos dedicamos. Luciano, yo quiero hacer hincapié, te explico por qué me importa tanto meterme en las historias, porque yo creo que uno tiene que informarse acerca de qué es esto que estamos haciendo cuando hablamos de empresarios pyme y cuando hablamos de empresarios nacionales. No hace mucho, no sé, ahora un mes y medio, hicimos una muy linda entrevista con Pedro Bergaglio, que nos gustó realmente mucho porque él hablaba con muchísimo orgullo de su madre, de los diseños de su madre, del el espíritu que tenía ahí adentro y el dolor que tenía por pensar que quizás no puede darle lo que siempre soñó que le podía dar a sus hijos con la empresa, con conservando la empresa. Y en el caso tuyo, yo mientras te escuchaba recién en el relato, era varias generaciones de trabajadores inmigrantes que fueron viendo este asunto de la producción nacional, pero me quiero detener en que tus hermanos y vos son la primera generación de profesionales. ¿El trabajo y el estudio estuvo ligado en tu familia? ¿El estudio, que ustedes fueran profesionales, era un valor a alcanzar? Por supuesto, como siempre, como todo padre con su hijo, quiere que a su hijo le vaya mejor que a uno. Y bueno, mi papá, digamos, lo que siempre priorizó en nosotros fue eso, que pudiésemos estudiar, que tuviésemos todas las herramientas para poder progresar. Y bueno, y después cada uno fue eligiendo. En el caso nuestro, bueno, salimos todos técnicos porque nos encantaba. Mi papá nos llevaba a la fábrica desde chiquitos y bueno, le salieron ingenieros. A todos ingenieros, ramas, pero, claro. Y sí, porque lo llevamos en la sangre. Es muy difícil de explicar a veces porque hay que vivirlo, pero bueno, nosotros terminamos, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque nosotros terminábamos la escuela y al otro día que terminábamos la escuela nos íbamos a la fábrica. Como hay chicos que por ahí van a jugar la pelota, nosotros íbamos a jugar con los carritos entre las máquinas y nada, y esa es parte de nuestra historia y uno la empieza a meter dentro de su propia sangre y después la empresa ya pasa a ser algo que es más que un simple trabajo, ¿no? ¿Están casados? ¿Tienen hijos? ¿Hay en estos hijos, si es que alguno tiene la edad como para empezar a conversar esto con vos, tienen la idea de la continuidad, de dar la pelea? Otro empresario del sector que yo puedo ver esa transmisión generacional muy fuerte es la de Teddy Caragosian con su hijo Tommy, ¿no? Digo, hay este estilo de transmisión así tan potente, luchadora. Y a nuestros hijos se nos hace un poco más difícil, ¿sabes? Porque a diferencia quizás de la generación nuestra, donde la empresa estaba muy en crecimiento y que a pesar de todos los vaivenes, nosotros tuvimos la posibilidad de estudiar y sobre todas las cosas transformar la empresa para que trabaje en forma profesional, porque me parece que las empresas familiares muchas veces mueren en las terceras generaciones porque no se profesionalizan, ¿no? Y por ahí los familiares se van incorporando solo porque son hijos de... Y me parece que hoy las empresas que trascienden son las empresas que están profesionalizadas, las empresas que sí, claro. Que no dependen de que vos seas hijo de, porque a veces hay tipos que son mucho mejores que uno
y además hacen carrera dentro de las empresas. Y además porque en Entonces, algunas justo familias que te viene- pintan algunos Isidoritos. Además, pero lo más importante es que tiene que ver con la proyección de quienes colaboran, de los colaboradores de la Claro, empresa, porque claro. si no, pareciera que no importa mucho el esfuerzo, si total va a venir el hijo del dueño y me va a dar órdenes Perfecto. por ¿Y ahí. ustedes qué hacen? Porque yo tuve oportunidad de estar en un desayuno de trabajo con ustedes y a mí me impresionó la parte de la formación profesional, el tema de que ustedes formaban a los trabajadores, intentaban o que habían intentado generacionalmente a lo largo de la historia constitutiva de estas empresas haber formado a esos trabajadores. ¿Esto sigue sucediendo? Sí, por supuesto, eso es parte del entramado PYME, ¿no? Y el entramado PYME que va trascendiendo generaciones. Los que trascienden las generaciones son las que hacen este trabajo, ¿no? Que no depende después de que esté el fundador o el hijo del fundador para que la empresa Claro. siga viviendo, ¿no? Y bueno, y eso requiere toda una inversión en el capital más importante que tenemos, que es nuestra gente, ¿no? Entonces, por eso lo que yo te decía, nuestros hijos, primero que mi papá tuvo la gran fortuna que tuvo 3 hijos varones, que entonces con la parte industrial es como que, y encima a los 3 hijos varones le salieron técnicos y después le salieron ingenieros, entonces tuvo una gran fortuna. Ya nosotros, hermanos, tenemos hijos, hijas, no sé, mi hija mayor sigue nutrición, entonces, Claro. más allá que por ahí pueda venir la empresa a hacer, no sé, el menú para los trabajadores y Claro. demás, después empieza a ser más difícil. Y por ahí también nosotros somos respetuosos de las elecciones que hacen nuestros hijos, ¿no? Obvio. Y a eso hay que sumarle que los pibes hoy, a diferencia por ahí de nuestra época, que por ahí todavía no nos podemos ir tan atrás, pero sí es verdad que en muy poco tiempo la sociedad ha cambiado muchísimo, el acceso que hoy tienen los pibes a tanta variedad de cosas, tecnología y demás, y viendo lo que sus padres vivieron, porque esto es una realidad también, Claro. A veces prefieren elegir otra cosa, que está muy bien, porque dicen, mi viejo se la pasa laburando Claro. como una bestia, y la verdad que... Igual entienden tu pasión, seguramente. Por supuesto, ¿no? Absolutamente, eso es lo que uno más transmite, ¿no? Claro. La pasión, la vocación y demás. Pero bueno, pero también ven la realidad, ¿no? Entonces dicen, mi viejo se rompe el alma y cada 4, 8, no sé, lo cagan a trompadas. El periodo, claro, los cachetazos vuelan. Estamos hablando con Luciano Galfione de Galfione y Compañía y además presidente de la Fundación Proteger, que va por su segundo periodo. ¿Cuántas máquinas, cuántas maquinarias importantes tuviste en el momento de apogeo? ¿Cuántas están funcionando hoy en medio de yo creo que es un industricidio, pero no sé, vos me dirás si me equivoco? Bueno, hoy la situación de nuestro sector es muy compleja, ¿no? Nosotros en la empresa tenemos un montón de máquinas, pero como para que la gente un poco se haga un número, hoy nuestro sector de cada 10 máquinas tiene 6 paradas. Va. ¿No? Un sector que en los últimos 3 años invirtió más de 1.400 millones de dólares, una serie que no tiene, digamos, historia, ¿no? Una serie histórica que no se tiene memoria. El sector está tecnificado, el sector está en la frontera tecnológica y hicimos todos los deberes, ¿no? Porque como es un entramado esencialmente PYME, cada vez que a nosotros se nos dio la posibilidad y se nos dio la oportunidad de aumentar nuestra capacidad productiva, tener mercado y demás, allá fuimos e invertimos, y eso es lo que hizo nuestro sector en los últimos 3 años. Hoy se han materializado durante el año pasado y este año todas las inversiones, y la verdad que estamos materializando museos. ¿Por qué museos? Sí, porque nos preparamos para una Argentina productiva, para una Argentina con consumo, y hoy tenemos 6 de cada 10 máquinas paradas, claro. Máquinas 2023. ¿Hay alguna luz por algún lado? ¿Hay algo que vos creas? No sé, yo insisto con el término industricidio nacional, pero no tengo por qué hacerlo tuyo, pero digo, ¿hay alguna esperanza?
Y nosotros esencialmente tenemos nuestro mercado en la gente, en el mercado interno. Entonces, en la medida cuando nuestra sociedad pierde poder adquisitivo, el sector textil le va mal, porque el textil es es la segunda cosa más importante que utiliza el hombre para vivir, porque la primera es alimentarse, Claro. la segunda es vestirse, pero vos podés usar la ropa del año pasado, entonces cuando te va mal, dejas de comprar ropa. Y de la misma manera, cuando te empieza a ir un poquito mejor, lo primero que haces es cambiar, Tu ropa. no sé, la remera, cambiar una Pantalón. zapatilla. Exactamente. Entonces, siempre decimos, cuando al sector textil le va mal, a la Argentina le va peor, y hoy al sector textil le está yendo mal. Y básicamente porque a ninguno de los argentinos, porque además de ser empresario soy trabajador, y a mí tampoco me alcanza el dinero para vivir, y bueno, en este contexto y con esta utilización de la capacidad instalada, ninguna de nuestras empresas puede ser rentable, ¿no? Entonces estamos pasando una situación compleja, que cómo se revierte y bueno, cuando la gente tenga un poder adquisitivo un poco mayor, ahí recién se va a reflejar en la actividad, creo Seguro, yo. pero ¿vos crees que eso puede ser Pero posible en el término de los próximos 3 años? los próximos 3 años no sé, ojalá que sí, porque si eso no ocurre en el muy corto plazo, a mi criterio, no, la sociedad no lo va a poder sostener. Claro. O sea que ¿Ustedes yo qué deseo producen? fervientemente por mi país, ¿no? Deseo eso, por mis hijos, por mis colegas. Deseo fervientemente que eso ocurra lo más rápido posible, pero bueno, no está en mí esa posibilidad, porque yo estoy convencido que el primero que puede revertir la situación y lo más rápido siempre, como en cualquier lugar del mundo, no es en la Argentina, es el Estado, ¿no? Es el que más poder de todo tiene, Claro. y el que debe, digamos, trazarle el sendero hacia adelante. Claramente. ¿Ustedes qué producen? Nosotros producimos hilados y tejidos de fibra sintética. Que Básicamente se utilizan para conjuntos deportivos. Ah, para conjuntos deportivos. Esto tuvo su momento de apogeo, si no me equivoco, cuando creo que en La Rioja y en otros lugares, ¿no? Algunas empresas que se habían afincado, ¿no? Que hacían conjuntos deportivos. Eso es más para... No, Ahora zapatillas, eran zapatillas. Argentina, el norte de Argentina, sí, eso es más para zapatillas. Nosotros hacemos tejidos, pero el norte en general tiene todo el entramado algodonero. Nosotros hacemos todo de fibra sintética, que es todo lo que se usa para camisetas de fútbol y demás, que bueno, que es derivado del petróleo, no más de los plásticos y del poliéster y todo eso, que cada vez más en el área deportiva es lo que se utiliza. Es lo que se está usando. Supongo que es lo que debe rendir, además. Exportación, como con las leyes de Milei, ¿cómo venimos? Las exportaciones hoy para nosotros son complicadas porque la Argentina, paradójicamente, en este contexto es cara en dólares. Claro. Entonces no hay manera de ser competitivo en esta circunstancia. Y además que, digamos, estamos complicados a nivel impositivo, a nivel de costos internos, y encima con un tipo de cambio retrasado a lo que tiene que ver para la exportación. Hoy estamos fuera de precio y con tarifas que están muy caras en dólares, y es muy difícil, porque por eso yo lo que digo es, nosotros hicimos todos los deberes, contratamos gente, la capacitamos, pusimos las mejores máquinas del mundo, pero nosotros no manejamos ni la tasa de interés, no manejo las tarifas, no manejo el tipo de cambio, no manejo nada. Yo sé hacer lo que tengo que hacer. Lo que sabes hacer. Y desde ahí estás dando tu opinión. ¿Sentís que los escuchan? Digamos, en principio, por lo que está ocurriendo, no. Digamos. Claro. O por ahí, digamos, nosotros tenemos contacto, No es que no tenemos contacto, hay gente con la que dialogamos en la Secretaría de Industria y todo,
Pero bueno, el gobierno, digamos, independientemente del diálogo, a veces hacen falta acciones concretas que modifiquen la realidad, ¿no? Claro. Porque el gobierno, digamos, está en una postura que está muy bien, ¿no? Que está muy bien, no digo que no, en la facilitación del comercio, ¿no? Ellos quieren facilitar el comercio, destrabar burocracia y demás. Eso me parece que está muy bien, pero todo eso se hace en la medida de que vos tengas trabajo. Porque nosotros ahora fuimos cuatro pasos para atrás. Claro. Si a mí vienen y me dicen, ¿cuáles son las trabas burocráticas? ¿Has tenido que vos despedir, no te Luciano? permiten? Sí, nosotros sí, hemos tenido que achicarnos. Duele. Y la verdad... Duele. No, es tremendo. Es tremendo. Yo no tengo un abogado que mando a hablar con cada persona y yo me voy y que le diga que se quedó sin trabajo. Voy yo y pongo mi carita adelante de cada uno que lo conozco, le conozco a la esposa, a los hijos, le conozco a todo el mundo. Es tremendo, se me va un pedazo de mi cuerpo cuando hago eso. No sé si se entiende, porque es muy difícil sí. digamos, de llevar adelante esa sí. situación, ¿no? Terrible. Es horrible, horrible. A mí me gustaría cerrar la nota con eso, con decir que no se siente precisamente placer en que la gente no tenga trabajo y que, contrariamente a lo que dicen algunos representantes gubernamentales, bueno, la gente si después no tiene que comer se las arreglará. Yo creo que hay gente sensible entre nuestros empresarios a los que les importa y que preferirían estar tomando gente y no despedirla. Luciano, supongo... Es lo que nosotros sabemos hacer, y además por ahí... esas cosas desde por ahí, yo siempre digo, desde el sillón de casa es facilísimo. Sí, claro. Cuando te toca estar en la cancha y te toca poner la cara y te toca llegar a fin de mes, y bueno, ahí es un poquito más difícil. Sí, sí, el jueguito en el pizarrón lo hacemos todos, después hay que ver cómo está. Un placer haber hablado con Luciano Gallioni y conocer un poco más lo que es la historia de una pyme, el desafío que es por segundo mandato estar al frente de Fundación Proteger con todo lo que ustedes hacen. Otro día vamos a hablar de la fundación, pero ahora yo quería saber si eran escuchados, porque bueno, fue muy fea y muy expulsiva la forma en la que se descalificó la opinión de Caragosian cuando solamente estaba llevando, como corresponde, una opinión para ser escuchada, analizada, tomada en cuenta o no, pero en todo caso respetada. Muchas gracias, Luciano, por haber estado. Bueno, gracias a ustedes y hasta siempre. Espero que hayas estado cómodo. Sí, por supuesto, gracias. Vas a que vamos a poner ahora de la música para cerrar, una música tradicional de Chiloé que se llama Las Hilanderas. Es la familia Chihuay Millalonco y cuenta cómo es la historia de las hilanderas en el sur de Chile. Allá vamos. Chao. Hilan las hilanderas.